¿Qué tal? Muy buenos días, es jueves 31 de marzo, estamos finalizando ya este mes y como siempre, todo el equipo de Noticiero Hechos está preparado, está listo para llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas ocurridas tanto en nuestro país como a nivel internacional. Qué gusto que usted prefiera informarse con nosotros. ¿Qué tal? Lorena, Carlos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, compañeras. Buenos días. Bueno, ya listísimos para poder acompañarles en estas horas de información y nada más invitarle a que siempre esté pendiente de Noticiero Hechos. Tenemos bastante contenido que compartir con ustedes y por supuesto reiterarles que siempre se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Como siempre les hacemos la invitación en Facebook, Twitter e Instagram, siempre estamos alimentando de información. Sí, la invitación para que nos Así que bueno, lo vamos a ver eso más adelante los detalles. Pero bueno, vamos a regresar a lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país y es que se ha registrado una nueva persecución policial. Mientras realizaban un patrullaje, el grupo de reacción policial de la Policía Nacional Civil pues fueron alertados e iniciaron una persecución a dos supuestos asaltantes. Esto ocurrió sobre el Paseo General Escalón. Al ser alcanzados, uno de los jóvenes, menor de edad, por cierto, resultó herido y trasladado a un hospital y el otro fue detenido en el lugar. Estamos viendo parte de las imágenes de lo que ha ocurrido. Esto sucede en las últimas horas y bueno, más adelante le tenemos el reporte completo y el desenlace de lo que ha ocurrido. Pero bueno, hay más de lo que ha ocurrido a nivel nacional. Debemos mencionar que fueron más de 7,000 pruebas de antidopaje las que se realizaron por el Viceministerio de Transporte durante las vacaciones. ¿Cuál ha sido el resultado? Néstor Hernández nos amplía. 157 personas fueron sorprendidas en estado de ebriedad en el periodo vacacional según el balance presentado por el Viceministerio de Transporte. 104 de ellas fueron arrestadas por sobrepasar los 100 miligramos de alcohol por decilitro en la sangre. Según la institución, se tomaron unas 7,475 pruebas. Se reportan 104 detenidos. Decirles que como Viceministerio de Transporte, el de mayor porcentaje ha sido un hombre en Usulután de 38 años de edad con 846 miligramos por decilitro. Estamos hablando de una persona que ha ingerido alrededor de 40-45 cervezas. Pese a que la cantidad de personas fallecidas bajó de 39 a 29 respecto al año 2015, autoridades de tránsito aseguran que los accidentes y la cantidad de personas lesionadas pusieron el punto negativo en estas vacaciones. Se incrementó en un 4% la cantidad de accidentes de tránsito, se incrementó en un 11% la cantidad de personas lesionadas. Dichosamente, gracias a Dios y gracias a la atención que le tomó a algunos conductores, los llamados que hacemos las autoridades, se logró disminuir en un 25,6% la cantidad de personas fallecidas, disminuyendo en 10 personas este rubro. Múltiples han sido los esfuerzos del BMT, Protección Civil e instituciones de socorro para hacer conciencia en la población. Sin embargo, los datos no reflejan un cambio sustancial para evitar este tipo de incidentes. Es una cuestión cultural, ¿verdad? Es una cuestión de conciencia social, de conciencia nacional, en términos de que lo que hay que atacar es la actitud de las personas respecto de este tipo de problemática. En cuanto al consumo de drogas, el Viceministerio de Transporte asegura que las 531 pruebas realizadas en los controles vehiculares para detectar marihuana y cocaína en los automovilistas fueron negativas. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Bueno, y es Néstor Hernández con quien vamos. Le ha tocado entonces el turno a Néstor. Adelante, Néstor. Por cierto, lo vi muy temprano en la mañana también cuando iba entrando a la estación y ahora ya se encuentra en el sector del Centro Internacional de Ferias y Convenciones y la Manuel Enrique Araujo. Néstor, adelante con tu reporte. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Efectivamente, acá en los alrededores del Centro de Ferias y Convenciones y de Casa Presidencial, para mostrarles el tráfico vehicular. A esta hora de la mañana ustedes van a observar la avenida Manuel Enrique Araujo. Ustedes pueden ver, estamos iniciando una jornada de trabajo apenas 5:38 y ya las personas que vienen subiendo, buscando la carretera panamericana, pueden notar que hay bastante presencia también de transporte colectivo. Entonces es importante también que tengan mucha consideración, sobre todo el transporte colectivo, que en esta zona suele causar inconvenientes cuando buscan sobrepasar a otros automovilistas, a otros
a otras rutas de transporte, entonces es de tener mucha precaución sobre todo. Acá en el semáforo donde suele hacerse un pequeño congestionamiento a esta hora de la mañana, para que ustedes puedan notarlo, es sobre todo en el semáforo. Vamos a mostrarles también el otro sentido, que es el que viene de la carretera panamericana. También es el semáforo el único que está haciendo un poco de congestionamiento a esta hora, pero está bastante despejado, así que esto no puede causar ningún inconveniente para que usted lo tome en cuenta a esta hora de la mañana. No hay tampoco accidentes que reportarles, así que está bastante despejado aquí en la Manuel Enrique Araujo a esta hora de la mañana, cerca del Centro de Ferias y Convenciones, compañeros. Gracias, Néstor. Estaremos pendientes de tus reportes más adelante y bueno, como era de esperarse, ¿no? A esta hora, nada extraordinario que reportar, incluso en el camino desde la estación de televisión hasta donde te encontrás. No, todo fue bastante despejado. Veníamos bajando nosotros por la carretera panamericana desde el edificio Bicentenario y pues llegamos acá en un minuto, todo está bastante libre. Eso es importante para las personas, ya que todos buscando sus trabajos ya, sus centros de estudio y para que puedan desarrollarlo de manera tranquila. Incluso hemos visto personas haciendo ejercicio aquí en los alrededores, todo de manera tranquila para que usted lo tome en cuenta, que no hay mayores inconvenientes acá, al menos de momento, sobre todo porque ya cerca de las 6:30, 7 de la mañana, sabemos que acá suele ser un poco más complicado, también la zona de los próceres, entonces para que pueda salir temprano de sus casas y que no le agarre la tarde, como decimos en buen salvadoreño. Sí, es importante, son las 5 de la mañana con 40 minutos, eso también tiene mucho que ver, está muy temprano, a eso de las 6 empezamos a ver un panorama un poco diferente y bueno, lo que decíamos también hace algunos días, Néstor, que hay una zona por ahí de centros educativos, algunos de ellos ni siquiera están yendo a clases todavía, sino que se incorporan hasta la próxima semana. Así es, eso es importante también porque suele estar complicado acá el tráfico en horas de la mañana, sobre todo por lo que ya decían ustedes, los centros educativos. Sin embargo, como algunos no han regresado todavía, son estos colegios excepciones nada más, pero bueno, creo que esto es para que las personas lo tomen en cuenta y digan que hay que salir temprano para evitar el congestionamiento. Sin embargo, pues es de hacer notar que sí, cerca de las 6:30 ya comienza a verse más complicado, sobre todo en los semáforos acá en la zona del Centro de Ferias y Convenciones, que ese semáforo hay que hacer un espacio, una espera bastante importante para que los vehículos puedan circular de manera normal, y creo que también acá es importante que las personas no invadan los carriles para evitar esos accidentes de tránsito que ya escuchamos nosotros en la zona, el tiempo del periodo vacacional, fueron bastante considerable la cantidad de accidentes que se incrementaron en comparación a años anteriores. Claro, Néstor, tu camarógrafo nos está mostrando la Manuel Enrique Araujo, pero también podría mover un poquito hacia la derecha y mostrarnos la avenida La Revolución, que suele congestionarse, y todo este tráfico que viene de Zona Rosa y de otros lugares. Ahora, volteando hacia la izquierda, pues vamos a llegar al otro sector, ¿no?, de la Manuel Enrique Araujo, pero luego si sigue girando va a ver la avenida La Revolución, y ahí está exactamente lo que estábamos pidiendo. Se ve bastante, como es de esperarse, ¿no?, a esta hora, pues de qué otra forma sería algo excepcional el tráfico a esta hora, pero pues lo que vamos a ver es esto, calles despejadas y el tráfico muy fluido. Néstor, muchas gracias por el panorama y por darnos los detalles, estimado Néstor. Vamos a regresar más adelante contigo. Buenos días, compañeros. Bueno, un gusto. Buen día para ti también. Bueno, nosotros tenemos más información que compartir, y es que InfoSegura, así está denominado el proyecto de gestión de la información basada en evidencias para la seguridad ciudadana en Centroamérica y República Dominicana, del Programa de Naciones para el Desarrollo USAID. Como parte de este proyecto, realizaron un donativo de un lote de computadoras e impresoras al Ministerio de Justicia y también a la Policía Nacional Civil. La entrega está valorada en $95,000 y se busca mejorar los procesos de captura, procesamiento de la información en temas relacionados con la seguridad ciudadana. Una mayor coordinación y buscamos brindar herramientas importantes para identificar con exactitud qué tipo de delitos están ocurriendo, dónde y cuándo suceden, quién los están perpetrando y quiénes son los más afectados se encuentran en mayor riesgo. Porque no es solo el Ministerio, la PNC, que se ocupa del tema de seguridad. El tema de seguridad es un tema de país, que involucra a muchísimos actores del gobierno, del Estado y de la sociedad también.
Ahora les vamos a comentar que importantes periodistas deportivos provenientes de España participaron en un foro organizado por la Alcaldía de San Salvador. El convenio entre la Alcaldía de San Salvador y la Liga Española de Fútbol llevó beneficios al gremio periodístico deportivo del país, con un foro que contó con la presencia de los directores de los principales medios deportivos de España. Queremos hacer un foro periodístico para poder tener un periodismo deportivo de calidad. Y nos traen a los dos mejores periódicos para hacer un foro de periodismo. Y el deporte en sí es importante, porque yo sé que muchos de ustedes sueñan con ser grandes futbolistas y estoy seguro que en los 25,000 niños que al final va a tener las escuelas de fútbol, la liga, van a haber muchísimas estrellas de fútbol. Previo a la inauguración del foro, el director del Instituto Municipal de los Deportes, Yamil Bukele, anunció algunos beneficios para cerca de 1.900 niños y jóvenes de los 6 distritos de la capital, quienes conforman las escuelas de fútbol de la liga. El resultado inmediato de estos cursos son la creación de ya 19 escuelas de fútbol que cuentan con un promedio de 1.900 niños en su primera etapa, a la cual queremos terminar con alrededor de 4.500 niños completamente uniformados. Ignacio Gallardo de Diario Marca, Alfredo Relaño de Diario AS y Javier Tebas, presidente de la Liga, fueron los ponentes de lujo en un foro donde asistieron representantes del periodismo deportivo de nuestro país. Con imágenes de Verábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Bueno, ahí veíamos a nuestra compañera de Pizarrón Deportivo, Esmeralda Ayala, en representación de RSM, ¿verdad? Del equipo, porque no podíamos desatendernos todos, ¿no? De las obligaciones acá, pero ella sí estuvo ahí y ha trasladado que fue un evento muy bien organizado, sobre todo como suelen ser la mayoría de eventos, por no decir todos, que hace la Alcaldía de San Salvador. Así que qué bueno que se tome en cuenta a este gremio importante también del periodismo. Sabemos que el deporte, como bien mencionaba el alcalde, es una parte importantísima, sobre todo ahora, bajo la realidad que estamos viviendo en el aspecto de prevención, de readaptación, ¿no? De muchas personas. Hay un sinfín de historias de cómo muchas personas se han apartado de un camino equivocado al acercarse al deporte y adquirir la disciplina que esta práctica enseña todos los días. Definitivamente, importante. Son las 5:46 y tenemos que hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. De nuestra pantalla en Noticiero Hechos. Seguro. Hora de hacer los titulares, ya serán las... Qué rápido, ya son las 6 de la mañana. Saludos, César Díaz, dice, mi sección favorita, Infoclima. Ay, no sé por qué le gusta. Vamos. Las medidas extraordinarias están listas y podrían ser aprobadas esta misma semana en la Asamblea Legislativa. Tenemos todos los detalles en torno a este tema. El presidente Salvador Sánchez Serén ordena agilizar el proceso para convocar a más de 1.000 reservistas de la Fuerza Armada para reforzar las tareas de seguridad. Empresas telefónicas podrían ser multadas con más de $755,000 por día si no cumplen con el bloqueo de señal en los contornos de los centros penales. Así lo determinó la más reciente resolución de la Sala de lo Constitucional. La ex primera dama Wanda Piñato reaccionó a la demanda interpuesta por la Fiscalía por el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Qué ha dicho? Ya se lo contamos. La Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones presentó al primer órgano del Estado una propuesta de reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Hubo anuncios importantes por parte del presidente de la República el día de ayer. Nos vamos a enlazar hasta la sala de redacción. Ahí está Alejandra Canales y nos tiene más detalles de lo que ha ocurrido en torno a este tema. Buenos días, Alejandra. Hola, buenos días, compañeros, amigos televidentes. En efecto, el presidente de la República, de una forma inusual, ayer en cadena nacional habló para el pueblo salvadoreño, mejor dicho, enviando un mensaje, a mi juicio, bastante importante porque recopila varias situaciones. Y esto es en torno, obviamente, a las decisiones del gobierno de las medidas extraordinarias para el combate a la criminalidad.
parte de lo que dijo, o lo primero que dijo en su mensaje fue que estas medidas están encaminadas para garantizar a la población salvadoreña seguridad y para poder combatir el problema que tanto abate a la sociedad salvadoreña, que es la seguridad. Y también se refirió a las decisiones tomadas, por ejemplo, a la petición que se le realizó al director de centros penales para la declaratoria de emergencia en varias penitenciarías, y pues básicamente le envió un mensaje a los delincuentes. Escuchemos lo que dijo. Mi gobierno asume con responsabilidad el combate contra la criminalidad. No daremos tregua a los criminales. No vamos a retroceder. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad y la tranquilidad en todo el país. El presidente de la República en su cadena nacional calificó como que los criminales han llegado a extremo de salvajismo, así lo dijo, y pérdida de toda sensibilidad humana, asesinando a niñas y niños, estudiantes, mujeres, entre otras. Ante tanta crueldad, como lo dijo el mandatario, estoy leyendo tácitamente las palabras que dijo, el compromiso con el pueblo salvadoreño debe de continuar y le pondremos fin con la fuerza de la justicia y absoluta determinación. Esto lo dijo ayer el presidente de la República, y por eso es que se espera que este día, a eso de las 8:15 de la mañana, se entreguen el paquete de las disposiciones transitorias para las medidas extraordinarias en la Asamblea Legislativa y que éstas sean aprobadas esta misma semana. Parte de esas medidas son lo que vamos a escuchar a continuación, que anunció el presidente de la República, en donde se le ha ordenado a la Fuerza Armada salga o tenga más protagonismo en tareas de seguridad. Veamos. Vamos a realizar un mayor despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. He ordenado al ministro de Defensa agilizar el proceso para convocar y contratar a 1000 efectivos de la Reserva Experimentada del Ejército para actuar en funciones especiales. Emplearemos todos nuestros recursos logísticos para contribuir al éxito del control de territorio. Nos proponemos reforzar el acompañamiento de la Fuerza Armada en el despliegue territorial de la Policía Nacional Civil. También parte de lo que anunció el presidente de la República fue que las medidas incluyen la restricción o la limitación de la libertad ambulatoria, la restricción o suspensión de las visitas por el tiempo que sea necesario en los centros penales, la suspensión y destitución de empleados que actúen de forma irregular en los centros penitenciarios, y también van a buscar cortar toda comunicación en los contornos de centros penales. Esto porque se ha comprobado que desde ahí es donde se ordenan varios de los ilícitos, y por eso es que mediante la señal, el bloqueo de la señal de celular, se va a buscar cortar completa comunicación. ¿Fue parte o fue los mensajes más importantes que el presidente dio ayer en cadena nacional, compañeros? Sí, son medidas muy puntuales que se llevarán a cabo en los centros penitenciarios, y bueno, estamos hablando también de las nuevas labores, las nuevas asignaciones que tendrían elementos de la Fuerza Armada y también la Policía Nacional Civil. Marcela Rivera se ha desplazado también a las calles para recoger el sentir de la población, qué es lo que piensan en torno a estas medidas, pero antes queremos presentarle también este reporte en el cual pues le comentamos sobre estas medidas que fueron presentadas y que bueno, los diputados y también estarían participando en este tema, ¿verdad? Hace falta ciertas aprobaciones que se den ahí también al interior de la Asamblea Legislativa. Las miradas están puestas en los penales, y es que de acuerdo a las autoridades de esos lugares se ordenan asesinatos y extorsiones. Durante la reunión el gobierno y los diputados llegaron al acuerdo de endurecer las medidas en las cárceles durante un año, como parte de las acciones extraordinarias. Y mucha de esa estructura criminal está ubicada dentro del sistema penitenciario. Y cuando decimos cortar los circuitos
es en todos los niveles, desde las visitas, desde garantizar tráfico de cosas ilegales dentro del sistema. En el decreto transitorio también se incluye regular las señales telefónicas en los penales, colaboración que tendrán que dar las empresas. Una de las empresas que colaboran a las buenas o colaboran a las malas van a tener que ser las empresas telefónicas, y que les quede advertido esto. Creo que ellos tienen un alto grado de responsabilidad de lo que sucede a través de los centros penales. Según el gobierno, no dará marcha atrás independientemente de los acuerdos que lleguen entre pandillas para disminuir los asesinatos a cambio de no endurecer la disciplina en las cárceles. Y es que, por cierto, los hechos criminales reportan una caída. El domingo se registraron 9 asesinatos, el lunes 4 y este martes también 4 homicidios. El promedio se mantenía en 21 hechos violentos por día. Nosotros no podemos pactar con criminales que están tomando vidas de manera irracional todos los días. Eso que han dicho, que ellos pueden a voluntad bajar los homicidios, solo demuestra que son una fuerza criminal que como Estado tenemos que derrotar. Hasta el momento, todos los partidos políticos se han comprometido en apoyar las propuestas del gobierno, las cuales podrían ser aprobadas este viernes durante la plenaria. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Bueno, también, Alejandra, retomamos las declaraciones del presidente de la República cuando se manifestaba ante la población y diciendo también que para llevar a cabo todas estas actividades y todos estos planes, pues también necesitan fondos, ¿verdad? Y eso es algo poco sensible también para la población. No, para eso es el impuesto, ¿verdad? El nuevo. El impuesto 5%, a la seguridad, sí, correcto. Que son varios milloncitos ya los que se habían recabado, seguro. Alejandra, nos vamos a enlazar también con Marcela Rivera, ¿no? Pero antes, Alejandra, con relación a este tema, llama la atención la prioridad que se le está dando, evidentemente, ¿no? Porque el recurso es lo que va a permitir implementar todo esto. Así es, el presidente recalcó en cadena nacional que para todas estas medidas, para esta primera fase, porque el presidente así lo describe, esta es la primera fase y para esto se necesitan recursos y por eso en esta misma cadena nacional prácticamente atacó a la Sala de lo Constitucional calificando de lamentable que todavía siguen los 900 millones en bonos estancados ahí sin una resolución desde el año pasado y dice de que es urgente que se resuelva en torno a esto, pero también el presidente dijo que en la Asamblea Legislativa también hay una propuesta para buscar más recursos para financiar los programas de seguridad. Esto sumado a lo que tú ya decías, Carlos, que es el impuesto a las telefonías, claro. Y es ahí donde recobran. El presidente exactamente dijo, en este momento hay en la Asamblea Legislativa una petición de 1.200 millones de dólares y para la cual esperamos que la oposición dé sus votos. Habrá que ver que de dónde va a salir estos 1.200 millones de dólares que estarían direccionados, según el presidente, para temas de seguridad. Gracias, Alejandra. Teníamos un completo informe ahí de las declaraciones del presidente de la República el día de ayer, pero bueno, también queremos conocer qué piensa la población respecto a este tema que por supuesto que nos afecta a todos. Marcela Rivera nos tiene los detalles. Buenos días, Marcela. Adelante. Buenos días, Marcela. Buenos días. Muy buenos días, compañeros, y justamente por el anuncio hecho el día de ayer por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, hemos realizado un sondeo para conocer la opinión de las personas acerca de estas medidas extraordinarias, así que les voy a compartir acerca del sentir de la población. Son medidas muy buenas, porque estamos viviendo un tiempo bastante difícil acá en El Salvador. Y pienso realmente como salvadoreños, como trabajadores que somos, nosotros pues nos sentimos inseguros acá en El Salvador. Son medidas necesarias para el país, para la población salvadoreña y creo que ya es tiempo de que le pongan un alto pues a esta delincuencia y espero pues que se cumpla pues lo que el señor presidente anuncia. De antemano pues pedirle de que lo hagan con mano firme, para que pues nosotros, la población, pues podamos vivir en paz. Me parecen bien, porque si va a ser algo para que la
para que reine un poco la paz, está bueno. ¿Cree que con esto se va a contrarrestar la violencia? Bueno, que la violencia nunca va a contrarrestar porque es palabra de Dios que tiene que cumplirse en estos días. Entonces, creo que aunque hagan lo que hagan, no hacen nada, pues, porque tiene que cumplirse. No se sabe qué tan cierto será que puedan llegar a cumplir todo lo que hablan, pues, ¿va? Porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer las cosas, llevar a cabo lo que se piensa hacer, ¿va? O sea, yo de eso no... ¿Usted esperaría más acciones por parte del gobierno? Yo pienso de que si así como se habla, sí tendrían que hacerse las cosas, ¿va? Bueno, compañeros, esta era parte del sentir de la población. Ellos también están viviendo la violencia que se vive acá en el país en estos últimos días, que se ha incrementado también. Y les voy a mostrar también cómo está el panorama en la Alameda Roosevelt. Acá también está ubicada una de las paradas con mayor afluencia de personas, ¿no? Y les voy a comentar de que no hemos visto presencia policial a esta hora de la mañana. Incluso en las cercanías de este lugar hay un puesto policial, pero no se han desplegado los agentes, así que habría que esperar si a lo largo de la mañana ellos se despliegan en los diferentes puntos en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo. Así mi información, compañeros. Bueno, hay acciones, hay medidas que han sido implementadas de inmediato en materia de seguridad. Ya lo decíamos, es un tema que nos afecta y nos preocupa a todos como salvadoreños, así que por supuesto que como medio de comunicación también estaremos al pendiente de estas acciones, de cómo nos van a afectar, de cómo nos van a venir a ayudar. Y una de las acciones, una de las medidas que se anunciaba, pues era el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. Seguramente veremos mayor presencia en las calles de nuestro país. Justo tú decías, estás en una de las paradas con mayor afluencia a esta hora de la mañana. Es muy temprano, son las 6:14, pero ya vemos la cantidad de personas que están llegando hasta ese lugar. Pero no hay policía, ¿no? Y, no hay policía. Y es parte de lo que se había anunciado, y también más presencia de elementos de la Fuerza Armada, Marcela. Bueno, hemos perdido el contacto con ella, pero bueno, esta era otra, ¿no? Que se mencionaba también, reforzarlo con estos efectivos de la Fuerza Armada y también el llamado a los reservistas para pues, incrementar el número, ¿no? de efectivos que estén apoyando en esta labor de combate. Ahora sí ya, combate, no solo prevención, porque antes era una labor como, pues ahí están, ¿verdad? Como de apoyo, decían, pero hoy tendrán una participación, me parece, un poco más activa. Es más frontal el ataque. Así es, definitivamente. Y bueno, han comenzado por uno de los puntos donde se maneja también buena cantidad de los crímenes. De todos era sabido que desde los centros penitenciarios se ordenaban asesinatos, que los líderes han seguido operando. Así que por eso también el involucramiento tanto de la corporación policial como de elementos del ejército, ahora en lo que se hace ahí al interior y también en el exterior de los centros penitenciarios. Así que estaremos muy pendientes de eso. Bueno, luego del traslado masivo de cabecillas de pandillas, la Policía Nacional Civil y militares llegaron hasta el penal de Izalco, donde realizaron una requisa. El procedimiento también abarcó las zonas aledañas al recinto. Este es uno de los 7 penales que se encuentra en estado de emergencia, como parte de las medidas excepcionales para combatir la violencia que afecta al país. Para nadie es un secreto que muchos de los crímenes que ocurren en las calles son ordenados desde las cárceles. El penal de Izalco amaneció sitiado y la Policía Nacional Civil, en coordinación con centros penales, hicieron una requisa. Familiares de los reos llegaron hasta el lugar para conocer si sus parientes habían sido trasladados. Los minutos transcurrían y la presencia policial y militar en la zona se iba incrementando. Junto a la requisa, se montó un operativo en las viviendas ubicadas alrededor del penal para buscar posibles guaridas de los pandilleros. En la búsqueda, se ubicó una de las casas que la policía define como un hospedaje para recibir a los delincuentes. Por su parte, las autoridades que llegaron al lugar afirmaron estar listas para cualquier orden que se les dé en torno a las medidas de seguridad en los centros penitenciarios del país. Ahorita las medidas se están aplicando y hay
una tranquilidad total hasta el momento. Y se ha estado monitoreando todas las actividades y estamos bien. Se espera que estas medidas sean prorrogadas hasta un año y así evitar que los grupos delincuenciales sigan operando desde las cárceles. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Ernesto Cornejo. Y según datos de la Dirección General de Centros Penales, los resultados de la requisa en la cárcel de Izalco son los siguientes: un teléfono celular, 31 chips, 2 baterías de celular, 77 porciones de marihuana, 19 punzones hechizos, 6 corvos, una pipa artesanal, 2 espigas para cargador. Bueno, las autoridades consideran clave bloquear la señal de las telefonías en las prisiones. Este ha sido un tema muy importante, pero hasta ahora no lo han logrado. La Sala de lo Constitucional, sin embargo, dio un paso que puede ayudar a cumplir su objetivo. Este miércoles declaró inadmisible un recurso a favor de las compañías telefónicas en el que se pedía a los magistrados que declaren inconstitucional la sanción impuesta por el gobierno por no bloquear la señal en los contornos de los centros penales. El recurso fue presentado por el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza buscando frenar la multa de 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios por cada día en que incurra en una o más infracciones. Según consta en el artículo 14 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, la sanción por el incumplimiento de la medida se traduce en, escuche bien, $755.100 por día a las empresas. La prohibición aplica para el tráfico de telecomunicaciones en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias o centros de internamiento para menores. El abogado alegaba una aparente vulneración al principio de culpabilidad y la vulneración a otros artículos de la Constitución. Con esta resolución, las telefonías deberán pagar la multa impuesta. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero ya al inicio de esta emisión le presentamos las imágenes de esta persecución policial que se registró en horas de la noche y madrugada. Tenemos los resultados, el desenlace, cuando regresemos. Lamentablemente continúan los hechos criminales. 2 jóvenes fueron privados de libertad en el municipio de San Pedro Nonualco y posteriormente asesinados en otro municipio. Se presume que las pandillas fueron las responsables de este homicidio. A pesar de la anunciada disminución de los asesinatos en el país, las autoridades continúan registrando hechos violentos. Varios sujetos, presuntamente pandilleros, privaron de libertad a 2 menores de edad en el cantón Nazaret de San Pedro Nonualco, los cuales fueron encontrados asesinados por arma de fuego en el cantón Cruz del Mojón de Santiago Nonualco. Fueron privados de libertad en el sector de sus viviendas, los subieron a un vehículo, del cual se desconocen características específicas, y fueron llevados a esta zona donde les dieron muertes con armas de fuego. Presentan varias lesiones producto de las mismas y lo que se ha encontrado son casquillos percutidos, al parecer de 9 milímetros. Los jóvenes fueron privados de libertad alrededor de las 8:45 de la noche por 5 sujetos a bordo de un pick-up. Los menores fueron identificados como Luis M. de 15 años y Armando A. de 16. Por su parte, los familiares de los menores dicen desconocer los motivos del crimen, pues ellos eran muchachos trabajadores y nunca expresaron haber recibido amenazas. Él solamente pasaba solo con su papá trabajando en su negocio. Día ese trabajaba 3 veces al día, en la semana. Él corría para Tulután, él corría para San Salvador. Él iba a Zacate a vender fruta. ¿Nunca lo habían amenazado él a pandilla? No, nunca. A pesar del anuncio del cese de los homicidios, 2 familias vecinas tendrán que llorar el asesinato de sus seres queridos y serán las investigaciones las que determinen los móviles y los responsables del asesinato, mientras la población espera un cese total de los crímenes en todas las zonas del país. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.
Bueno, recordarán que hace unos días se dio una persecución que terminó en el redondel Masferrer, un automóvil con una persona fallecida. Bueno, parece que en este sector se están dando, lo están utilizando de corredor los delincuentes, ¿no? Un grupo de reacción policial de la PNC detuvo a 2 jóvenes acusados de robar en el Paseo General Escalón. Los jóvenes trataron de huir de las autoridades, pero estas les dieron alcance y los detuvieron, como sucedió también en la persecución anterior. Tras ser alertados y mientras realizaban un patrullaje, el grupo de reacción policial de la PNC le dio persecución a 2 supuestos asaltantes en el Paseo General Escalón. Al ser alcanzados, uno de los jóvenes menor de edad resultó herido y trasladado a un hospital. El otro fue detenido. 2 equipos de nosotros que escucharon disparos a una distancia aproximada de 2 cuadras. Al escuchar los disparos, ellos decidieron ir a verificar y pudieron ver un vehículo color rojo donde iban 2 sujetos y salieron a alta velocidad. Les dieron persecución y al final pues lograron intervenirlos, dándoles captura. Los sujetos fueron identificados como Marlon M. de 16 años y Ricardo Ayala de 24. Los sujetos fueron reconocidos por la mujer a la cual le habían robado sus pertenencias, las cuales fueron encontrados en el interior del vehículo. Por su parte, uno de los detenidos dice que el hecho se trata de una confusión. El vehículo estaba parqueado enfrente de una farmacia y a mí se me subieron en el carro. Luego el vigilante empezó a disparar al vehículo y ahí fue donde yo me asusté y me fui, pues. Yo salí huyendo, pero por los disparos del vigilante. Los sujetos trataron de deshacerse del arma blanca con la cual intentaron asaltar a la víctima, pero esta fue encontrada por la policía. Ante este tipo de casos, la PNC hace un llamado a la población. Entonces el llamado es a la población que siempre que vea este tipo de casos, vea personas sospechosas, vea que están cometiendo algún delito, delincuentes, que inmediatamente llamen al 911 para que se pueda proceder de inmediato a verificar la situación y hacer capturas. Esta es la segunda persecución que se da en la zona, en la cual la PNC captura a personas sospechosas que se han dado a la fuga, por lo que esperan la denuncia de la población para poder arrestar a los delincuentes. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y ustedes también recordarán que a inicios de esta semana un joven murió también tras una persecución policial que finalizó en el redondel Masferrer. Aunque las autoridades dijeron que era un delincuente, su familia lo niega. Aseguran que era un joven trabajador y que deja a un bebé de 3 meses en la orfandad. Ángel Fernando Ábrego, de 28 años, salió de su casa la noche de lunes, pero no fue hasta las 8 de la mañana del martes que su familia se enteró que había muerto. Él junto a su tío protagonizaron una persecución con la policía sobre el redondel Masferrer. Ábrego resultó lesionado y posteriormente murió y su acompañante terminó detenido. Tras el hecho, la policía aseguró que se trataba de 2 delincuentes, pero la familia del joven desmiente la versión oficial. Es injusto, primero deberían de averiguar para dar las declaraciones que ellos dicen. No es justo, no, ellos dicen de que ellos iban armados. Pero no es cierto, mi hijo nunca portó un arma, nunca. Él no era un niño violento, no es porque sea mi hijo, señorita, él no era violento. Él era como, es que siempre andaba conmigo. Los últimos minutos de vida de Ángel Fernando Ábrego iniciaron cuando él junto a su acompañante no respetaron una señal de alto. Ambos habían bebido esa noche. Quienes conocían al fallecido aseguran que él tenía un temor especial hacia la policía y eso pudo haber ocasionado que no respetaran la señal. El único delito que pudo haber cometido fue haber puyado el carro, pues, haber acelerado su carro y no acatar la orden de la policía. Decidieron perseguirlo y matarlo, sin antes saber que era una persona inocente, ¿verdad? Ángel había dedicado toda su vida a un negocio familiar. Sus amigos más cercanos repudian que el joven haya muerto en esas circunstancias. Algo que sí le puedo asegurar, jamás que yo me diera cuenta, él estuvo detenido, jamás tuvo un antecedentes penales o algo en la policía. No tienen que tirar a matar, o sea, sé que la situación en la que podemos vivir en El Salvador pues es lamentable, pero no todas las personas somos de ese tipo de personas. O sea, hay personas honradas que sudamos para poder tener lo que es nuestro, ¿verdad?
Tras la muerte del joven, un bebé de 3 meses queda en la orfandad. Tanto la familia como amigos piden que se esclarezcan los hechos y que las autoridades corrijan la versión sobre que la víctima era un delincuente. Para nosotros es muy doloroso, ¿verdad? En primer lugar, sabiendo que era una persona trabajadora, padre de familia, responsable de un hogar y mano derecha de un negocio. Es bien difícil que tomen en cuenta esto, hombre, que antes de actuar primero investiguen a las personas, no solamente se dejen ir pues por lo que se está viviendo en nuestro país, ¿verdad? Los restos de Ángel Fernando serán sepultados en el Cementerio General de Santa Tecla, mientras la familia está a la espera que se haga justicia. Con imágenes de Israel Cortés, un reporte de Raquel Herrera. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos más adelante con más información. Bueno, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus luego de unas vacaciones. Quiero decirles que antes de presentarles a mis invitados, agradezco a todos ustedes todo el apoyo, todo el acompañamiento que he tenido a través de las redes sociales, a través de las distintas redes sociales. Eso ha sido sin duda fundamental para el reinstalo, mi regreso aquí a Canal 12. Agradezco también el apoyo y el respaldo de Canal 12 también por haber entendido de alguna manera lo importante que es el ejercicio periodístico en nuestro país, lo importante que es continuar haciendo un periodismo que procure de alguna manera, que apoye de alguna manera, que de alguna manera pues contribuya para el desarrollo democrático y el fortalecimiento institucional de nuestro país. El periodismo es una profesión pocas veces entendida, no porque haya algunas personas haciendo periodismo que no son periodistas, es que se debe menospreciar esta profesión. Es una profesión muy importante para el fortalecimiento institucional democrático del país. No se trata aquí de que si es digno o no es digno volver, se trata de principios y valores fundamentales que tienen a su vez o que tienen a la base la libertad de expresión, que tienen a la base la libertad de prensa. Y por eso hemos vuelto sin ataduras, sin compromisos económicos, no hemos negociado ningún compromiso económico, hemos vuelto porque creemos que es importante mantener un espacio que trata y busca generar un equilibrio entre todos los espacios de opinión de nuestro país. Un aplauso para el canal por haber respaldado mi retorno y regreso al canal y reitero nuevamente el apoyo y la felicitación a todos ustedes. Gracias por haberme apoyado a través de las redes sociales y haber estado pendientes. No hay que especular más sobre esto. Vamos a darle vuelta a la página y comenzamos con nuestros invitados. Fito Salum está con nosotros. Fito, muchas gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Romeo. Juan José Martel, bienvenido también. Juan José, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, contento con tu retorno. Muchas gracias. Y Ramón Villalta también. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días, Romeo. A ver, señores, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las medidas anunciadas por el presidente Salvador Sánchez Serén ayer, estas medidas excepcionales que se han puesto ya en marcha. 10 anuncios por lo menos importantes hizo el presidente Salvador Sánchez Serén ayer, anuncios que tienen que ver con el tema de la seguridad de nuestro país. Hay que decirlo francamente, no es la primera vez que el gobierno intenta, por ejemplo, poner freno a las telefónicas en El Salvador, ya se ha intentado en otras ocasiones y no ha sido posible la colaboración. Ahora vienen nuevas medidas, se habla, y entre otras palabras, el presidente Salvador Sánchez Serén ayer en su discurso a la Nación decía: mi gobierno asume con responsabilidad el combate contra la criminalidad. Vamos a realizar un mayor despliegue de la Fuerza Armada en todo el territorio nacional. Dijo además, he ordenado al ministro de la Defensa convocar y contratar a 1000 efectivos de la Reserva experimentada del Ejército para funciones especiales en este tema de la seguridad. Empleando todos los recursos, dijo, logísticos para contribuir al éxito del control del territorio. Es decir, son parte de las 10 medidas que anunció ayer el presidente Salvador Sánchez Serén y que hoy van a ser llevadas hasta el seno de la Asamblea Legislativa para el debate. Por ahí en medio de esto surgió una carta de bienvenida del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, donde decía y pedía a los diputados, que era una carta que había sido enviada por el jefe de fracción a los diputados propietarios y suplentes, donde les pedía, les daba la bienvenida, pero les hablaba también de la disciplina que debe tener el Partido Arena, y les recordaba que ha entrado en vigencia un nuevo reglamento interno del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Hay que ver cómo se lee esto en torno a las próximas votaciones que se van a dar en nuestro país en temas tan importantes como este, del cual vamos a hablar esta mañana. Fito, ¿hay algo nuevo? ¿Qué de nuevo ves en estos mensajes y anuncios del presidente Salvador Sánchez Serén? Bueno, mira, yo creo que ver esta iniciativa
que ha buscado la colaboración de todas las fuerzas del país, que ha buscado de manera, creo yo, muy inteligente trabajar con la Asamblea, con la Comisión de Seguridad de la Asamblea, que ha también buscado el apoyo de la rama judicial para que todas estas medidas sean una combinación de factores en combatir este tema que es tan importante ahorita para nuestro país. La incidencia que está teniendo, los índices internacionales que se están publicando sobre la seguridad en el país, están afectando la inversión, están afectando el turismo, están verdaderamente poniendo en una situación muy complicada la economía del país. Ya se está sintiendo la incidencia, además del costo directo que tiene la economía por el gasto excesivo en temas de seguridad que tiene el sector productivo del país. Creo yo que si bien se ha intentado en el pasado, la manera inteligente como lo está tratando de hacer el presidente, buscando el apoyo de las diferentes fuerzas en el país, es la manera, creo yo, de buscar una solución en conjunto. Incluso pues ese llamado que le ha hecho a las telefónicas, que tal vez han estado un poco renuentes o no han encontrado la mejor manera de colaborar, ojalá que se sumen también en algunos de los aspectos en que ellos pueden incidir y colaborar en este combate. Se está llamando a la Fuerza Armada a que sea parte de este proceso. Sí creo que tal vez no es completamente nuevo, pero la manera integral, la manera como se ha buscado y tal vez la manera de permitir que hayan los protagonismos siempre en una coordinación, tal vez es la novedad que estamos viendo en esta manera, en este último esfuerzo. Bien, Juan José. Yo creo que se han juntado varios hechos que han permitido generar esta coyuntura favorable. ¿Y distinta o no? Yo diría distinta también. Primero, la masacre de los 11 trabajadores en Opico y los dos videos. El primero conmocionó la sociedad, pero el segundo dio un mensaje fuerte a la clase política, los videos, y se les cayó esa doble máscara que estaban de alguna manera usando. ¿Estás hablando del video donde aparecen dirigentes del Partido Arena hablando con líderes de pandillas o cabecillas de pandillas? Estoy también hablando del video de las fiestas en los centros penales, de ambos, porque ambos de alguna manera van dirigidos hacia actores con responsabilidades distintas. Creo que eso ha creado un clima en el que lo que tenemos son medidas extraordinarias en el marco de una unidad política, el cual es importante. Una unidad política que debe de mantenerse y que debe de transformarse en una unidad de todo el país frente a la delincuencia, frente al crimen organizado. No basta con que un grupo de partidos políticos se pongan de acuerdo. Es importante porque no se había dado en el pasado y porque se han comenzado a dar pasos que eran necesarios, que eran urgentes y que van con mucha contundencia. Y creo que por primera vez toda la sociedad está recibiendo el mensaje de que hoy sí hay un gobierno dispuesto a entrar a fondo. Lo ha sentido la sociedad. Yo he podido hablar con mucha gente, le doy seguimiento a redes sociales y a comentarios en los medios de comunicación, y por primera vez se siente un principio de cambio de actitud en la gente y de recuperación de la esperanza. Estamos hablando de medidas frontales, ¿no? No sé si más adelante se va a dar a conocer medidas de reinserción de las personas que están en riesgo de caer en manos de las pandillas. Deben de haber esas medidas de reinserción, pero por ahora es la medida frontal lo que ha generado este cambio de opinión. Incluso las pandillas que han planteado la necesidad de que la tregua debe de mantenerse, debe de continuar. El mensaje de Paolo Luers, que es una persona que no me atrevería a decir yo es un vocero de ellos, pero es una persona en quien ellos confían. Ayer les hizo un llamado vehemente a cambiar de actitud y a no seguir con los asesinatos. La misma Sala de lo Constitucional el día de ayer declaró que no procedía la solicitud de inconstitucionalidad de ponerles pequeñas multas a las telefónicas por las barbaridades que están haciendo. Sí. Creo que se están de alguna manera, como dicen, alineando los astros. Pero no basta con que solo el sector político lo haga. Para esto necesitamos una verdadera unidad nacional.
Y la unidad nacional se logra cuando los políticos, junto con los demás sectores de la sociedad, decidimos empujar el mismo cargo. Bueno, Juan Ramón, pero lo que no estamos seguros es que todos los partidos políticos, si la mayoría están, qué bueno, si el partido Arena vota dividido en esto, por eso traía cuenta y parecía que no tiene nada que ver este tema de este comunicado emitido por el partido, o mejor esta circular interna emitida por el partido, donde llamaba a los diputados propietarios y suplentes, los llamaba a la disciplina, pues deja entrever que Arena estaría un poco complicada a propósito de la unidad que necesita el país, de los partidos políticos, en este tema de la seguridad. Sí. Bueno, Arena está complicada ya de hace un buen rato, realmente no solo por el tema de seguridad, está complicada por sus divisiones internas y que cada vez que haya que tomar decisiones respecto de algo que es de trascendencia para el país, estas divisiones se vuelven mucho más evidentes, pero con los elementos del contexto que ha señalado Juan José, en el que efectivamente Arena se ve claramente vinculado en un trato que se ha venido buscando o ha tenido con las maras, efectivamente Arena se ve obligada a tener que tomar una posición y una decisión de mayor respaldo a las medidas que se deban de tomar a efecto de lograr minimizar el efecto que está provocando la criminalidad en El Salvador. Y este es un elemento importante porque el hecho de que el consenso político que se logra alrededor de las medidas que se buscan a implementar, donde hay ya varios partidos que manifiestan su respaldo, cualquier partido que quede fuera de ese consenso político tiene que pagar un costo político muy alto, y eso obliga también al partido Arena a tener que darle un respaldo, y yo espero que así ocurra en el transcurso de este día en la Asamblea Legislativa, que tenga que dar este respaldo para que las medidas que se han planteado desde el día de ayer puedan ser implementadas. ¿Tú piensas que se van a votar ahora esas medidas? Yo espero que sí, que hay un nivel de consenso en la Asamblea Legislativa como para que puedan haber los votos necesarios. Que el otro elemento importante es que esto no solo es de un consenso político, sino que busca también alcanzar un consenso y un respaldo interinstitucional. Juan Ramón, ¿está en sintonía estas decisiones que ha tomado el presidente de la República con el clamor de la gente, de la población, en cómo debe enfrentarse la inseguridad en el país, Ramón? Yo creo que de parte de la población, cuando uno tiene trabajo en el territorio y la posibilidad de conversar con los grupos de población que están viviendo el flagelo de esta situación, obviamente que la gente está requiriendo ver medidas que tengan efecto, ver medidas que tengan un impacto inmediato. Esto es como cuando alguien tiene cáncer y tiene que tomar medidas de emergencia a efecto de minimizar los efectos que puede estar causando. En este sentido, la gente sí está esperando medidas que efectivamente vean que va a haber alguna disminución, algún nivel de control, porque hay un cansancio bastante alto en la población de los efectos que está sufriendo. Entonces yo sí creo que cualquier medida que se deba de tomar, que venga y contribuya a minimizar los efectos que está habiendo en el territorio, que busque disminuir el control territorial que las maras tienen, que busque generar que las cabecillas no estén mandando órdenes desde las cárceles, cualquier medida que vaya en este camino, obviamente para la gente va a ser positivo. Bueno. Pero también aquí es donde viene el tema del sector privado. Si el sector privado sigue con estos mensajes que por un lado demanda que hayan medidas que tengan un efecto directo en la disminución de la criminalidad, pero sus mismos miembros empresariales no toman las medidas que puedan contribuir, como el hecho de que las telefónicas efectivamente respondan con lo que la ley manda. Entonces, estamos generando una contradicción en esa posición. Fito, ustedes mismos hacían recuerdo de esto. La normativa impone, esta fue precisamente una normativa aprobada en el año 2015, impone una multa de 3.000 salarios por día a las empresas que incumplan la prohibición de prestar servicios de telefonía en los lugares, es decir, 755.100 por día, a un máximo de 90 días, es decir, 67.9 millones. O sea, es decir, que había ya sanciones establecidas en una normativa aprobada en la Asamblea Legislativa que, por cierto, ciudadanos fueron hasta la Corte Suprema de Justicia para pedir su inconstitucionalidad.
tal como decía Juan Ramón, Juan José, pues esta fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, alguien puede decir, esto es más de lo mismo, volver a insistirles, hay un cambio, hay un énfasis más fuerte en esto, o estamos pidiéndoles de nuevo, por favor, que contribuyan, ya que ignoraron esta normativa en su momento. Mira, yo creo que tenemos que partir de un principio fundamental en esto. Las telefónicas operan y hacen negocio en base a una concesión que tienen del Estado. Claro. Entonces, el Estado está en todo el derecho, especialmente en una situación que afecta a la población, a venir y poner ciertas normativas adicionales en la explotación de esa concesión. Nosotros en el pasado, en nuestro partido, hemos buscado el diálogo con las telefónicas porque siempre hemos creído que estas cosas es mejor hacerlas de mutua cooperación. Por algún motivo no ha habido el nivel de cooperación que debería de existir y eso siento yo, porque lo ha dicho también, lo dijo en la entrevista el vocero del presidente ayer en los medios, los ha obligado a buscar una medida más coercitiva porque el diálogo no ha dado ningún producto. Ojalá que haber llegado a este punto no signifique que vaya a perderse la posibilidad de trabajar en conjunto, pero es una realidad. Las llamadas que están saliendo de los centros penales, si están siendo utilizadas para extorsiones y para dar órdenes, para violar la ley, tienen que ser suspendidas. Entonces, yo sí creo que las telefónicas tienen que tal vez buscar otra manera de trabajar en este tema. Creo que el gobierno les está mandando una señal diciéndoles que este es ya el punto donde ya no más. Creo que es parte de la solución y debemos todos acuerpar, y el sector privado, en ese sentido, pues las compañías de telefonía creo que tienen que también dar un paso adelante y sumarse a este esfuerzo de tratar de reducir todas aquellas cosas que están permitiendo una serie de acciones que están causando los problemas que tenemos. Juan José, después de haber rechazado este recurso presentado por un ciudadano ante la Corte Suprema de Justicia, ¿tiene el gobierno la facultad de aplicar estas sanciones económicas que se establecieron en este momento? Efectivamente. Yo creo que el problema que tenemos con las telefónicas es cuando una empresa solo ve la ganancia, no ve el daño que puede causar, no pierde la perspectiva de lo social, se deshumanizan sus líderes y solo ven dinero y se mide todo por cuánto voy a ganar. Ese es el problema que hay de fondo. De alguna manera mantener las señales dentro de los centros penales ha sido muy ganancioso para las empresas telefónicas. Han hallado celulares con miles de dólares de saldo. Hallaron un celular que tenía más de $20,000 de saldo. Yo estoy seguro que $20,000 entre nosotros 4 en toda la vida no nos lo gastamos con nuestros celulares. Eso que era en el fondo, era una especie de renta que la Mara le estaba dando a la telefónica. Como que pareciera ser que por un lado las maras rentean a la gente, extorsionan, y las telefónicas como que renteaban a la mara. Juan José, pero hay que pero mira, millones de dólares. Hay un punto en esto, ¿no? El hecho de decirles a las telefónicas, porque es importante preguntarlo también y conocer el punto de vista de ustedes, decirles, ustedes tienen la responsabilidad social, ustedes tienen la obligación de contribuir a la seguridad de este país, y la manera que pueden hacerlo es bloqueando la señal hacia los penales. Pero eso deja implícita una cuestión también. El gobierno reconoce su incapacidad para detener el flujo de chips, de celulares, cargadores hacia los centros penitenciarios. De alguna manera hay razón cuando se dice, mire, si señal puede haber, pero si no hay un teléfono que la recepcione, pues no hay ningún problema, no habrá comunicación. No, así es decir, hay responsabilidad por ambas partes, pero no nos olvidemos que con la cantidad de custodios que hay, con el déficit de custodios que hay, pretender que se va a mantener un control efectivo de lo que entra y lo que sale no tiene sentido. Pero yo creo también que al gobierno el principal error es que le faltaron pantalones para actuar. Tenía una serie de instrumentos jurídicos que nunca ha utilizado.
Las telefónicas se han burlado durante años del gobierno, porque esto no es una reunión o dos o tres, es un esfuerzo continuado de muchos años en los que las telefónicas simplemente no han hecho nada, se han burlado, han tenido la sartén por el mango y el gobierno los ha dejado. Por eso es que ojalá que haya un verdadero cambio de actitud y que en el marco de la ley se ponga en orden a las telefónicas. Como decía un candidato, miren, hagan lo que tenga que hacer, ¿se acuerda? Cuando que lloraba ese candidato, hagan lo que tenga, voy a hacer lo que tenga que hacer. Pues igual digámosle al gobierno ahora, señor, en el marco de la ley, haga lo que tiene que hacer. Creo que ese es el único mensaje que van a entender las telefónicas. Se deja de delinquir cuando cometer un delito es más caro que no cometerlo. En la medida en que cometer un delito es barato y tiene ganancias, se sigue cometiendo. Y en este país mucha de la impunidad y muchos de los hechos delictivos son consecuencias de que nadie paga por su responsabilidad. ¿Qué le parece si escuchamos un fragmento de lo que dijo el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ayer durante su intervención? Muy corto, fue un mensaje más o menos como de 6 o 8 minutos, ¿no? Vamos a escuchar a continuación un fragmento muy corto, digo, de esta intervención del presidente. Estos criminales han llegado a extremos de salvajismo y pérdida de toda sensibilidad humana. Asesinan niñas y niños, estudiantes, mujeres embarazadas, religiosos, ancianos y hasta personas con discapacidad. Tanta crueldad contra nuestro pueblo no puede continuar. Le pondremos fin con la fuerza de la justicia, con la absoluta determinación. El decreto establece también el corte de las telecomunicaciones en los espacios físicos donde están ubicados los centros penitenciarios. Esperamos contar con el apoyo de las empresas telefónicas y la comprensión de las comunidades cercanas que pueden ser afectadas. No olvidemos que ante todo está la búsqueda del bien común. Es momento de actuar juntos ante un desafío sin precedentes. Vamos a ver, Ramón. Estoy con Juan Ramón y Ramón. Sí. No, yo creo que el presidente ha dado un mensaje claro. Hay que aplicar la ley para garantizar que efectivamente esa medida pueda ser efectiva. Sin la aplicación directa de la ley no van a poder tener un control que del perímetro de un centro penitenciario efectivamente una señal pueda ser cortada. Requiere el gobierno que quien garantice bajar la palanca, digamos, para que la señal no llegue es la compañía telefónica. Sí, claro. Ahora, el punto es, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Si no lo hace, bueno, tiene el instrumento legal para poderlo hacer. Entonces, pero lo pudo haber hecho anteriormente, como decía Juan José, ¿no? Y no lo hizo. Por eso es que digo, a ver qué es lo nuevo en esto, y a mí me parece que es importante leer quizás textualmente algo de lo que dijo. El decreto establece también el corte de las telecomunicaciones en espacios donde están ubicados los centros penales del país. Entiendo específicamente en 7 de ellos, que son los mismos centros penales que están ahora en estado de emergencia. Esperamos contar con el apoyo de las empresas telefónicas y la comprensión de las comunidades cercanas que puedan ser afectadas. Efectivamente, porque muchas de las comunidades aledañas a los centros penales van a ser afectadas en la medida que no van a tener señal de telefonía. Eso es lo que está pidiendo el presidente. ¿Cómo entiendes eso? Esperamos contar con el apoyo de las empresas telefónicas. Bueno, yo creo de que ahí hay que insistir. En el marco del camino, del diálogo, del entendimiento con el sector privado y las demandas mismas que el sector privado siempre está haciendo a efectos de que se le considere y se le tome en cuenta, no se puede hacer más que un llamado en principio de apoyo. Lo que se le está diciendo es que, efectivamente, si no dan el apoyo, también ahora tiene el instrumento. Es que ahí vamos al punto, llamado que ya se les hizo anteriormente y desobedecieron, inclusive sabiendo que había una ley que había sido aprobada en la Asamblea Legislativa. Sí, efectivamente, lo que está quedando claro es que ha habido un comportamiento, y no solo del sector de la telefonía, es que hay que entender que el problema delincuencial tiene a su base unas causas histórico-estructurales
en donde el sector privado ha tenido mucho que ver con los niveles de criminalidad a los que ha llegado el país. Y no pueden Podría hacerse... ser un último llamado. Yo creo que, bueno, Sí, okay. un último llamado, pero ya es un ultimátum. Ya es un ultimátum. ¿Sí? Si no, yo creo que es positivo que el presidente ayer haya hecho un llamado, porque también esta tarde hubo un mensaje de la sala a las telefónicas. Sí. Es decir, o actúan o las multas les caen y ya no hay pretexto. Por lo tanto, yo diría, después de este mensaje, si no hay una baja de señal, señor presidente, como decía aquel candidato, haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no... Tenía razón el candidato. Tenía razón el candidato. Lo decía llorando, ¿verdad? Y se refería precisamente también al tema de seguridad. Y además de eso, hay algo, mira, si no se aísla estos 299 líderes de medianos y de alto nivel de las pandillas, si no se les aísla por completo, no sirve en esta primera fase de las medidas. Okay. La clave es aislarlos. Hagamos una pausa comercial. Fito, cuando regresemos escucho tu opinión respecto a otras medidas, ¿no? Porque no solo se trata del tema de bloquear la señal hacia los centros penitenciarios de nuestro país, sobre todo 7, que son los que están en estado de emergencia. Se trata también de una serie o de otras medidas que han sido anunciadas por el presidente, eso de llamar a 1000 reservistas y mandarlos para dónde, bajo la jurisdicción de quién, de la Policía Nacional Civil o con otra autonomía, o serán reservistas que van a servir de acompañamiento, ¿no? Creo que son preguntas importantes para tratar de entender y dimensionar qué impacto pueden tener realmente estas medidas que ha anunciado el presidente Salvador Sánchez Serén. Volvemos. Ramón Villalta, Juan José Martel y Fito Salum están con nosotros conversando esta mañana. Fito, antes de ir a la pausa dije, bueno, escuchemos tu opinión respecto a este tema y otras medidas. Lo que sí es cierto es que es bueno que el presidente Salvador Sánchez Serén, creo que por primera vez sale ante las cámaras abordando un tema y quizás el principal tema, el tema más delicado que está enfrentando nuestro país en nuestro momento, como es la inseguridad, ¿no? A ver, efectivos de la Fuerza Armada a la calle, ya hay. Lo primero que podría decir un ciudadano, mire, sí, ya hay elementos de la Fuerza Armada haciendo labores prácticamente de seguridad en las distintas calles, barrios, colonias y comunidades de nuestro país. Pero se habla de 1000 reservistas más. ¿Cuál debería ser la función a tu juicio? Y si quieres recordamos un poco las propuestas que hizo tu partido en su momento, para que tenga un impacto positivo en el combate contra la criminalidad estas medidas, principalmente del despliegue de más elementos de la Fuerza Armada. Mira, yo creo que esto es parte del reto que se tiene en el aspecto territorial. Evidentemente, pues hay zonas del país que están en mayor estado de riesgo por esta situación y el gobierno está buscando la manera de echar mano de los recursos que se tienen disponibles para dar una respuesta al reto territorial que se tiene en esto. De nada sirve anunciar una serie de medidas, promulgar una serie de leyes que no vayan acompañadas de una presencia territorial que se asegure de que se le va a dar a la población un apoyo, un mensaje de que hay una presencia para minimizar algunos aspectos de este accionar. Como comentábamos fuera de cámara, por supuesto, la solución no solo puede ir por uno o dos aspectos de lo que se ha identificado que es parte del problema de la seguridad que se tiene. Se tiene que abordar todos integralmente. Lo hablábamos con una analogía de una bolsa que está rota y empieza a derramar agua por todos lados. De nada sirve tapar uno o dos de los hoyos que pueden haber, porque entonces el caudal se volverá más grande por el otro. Si hay también complicaciones por el vínculo con el crimen organizado, con el narcotráfico y con otros tipos de crímenes que al final le generan una rentabilidad a lo que está sucediendo en el territorio, si no se abordan todas las medidas de manera integral, no vamos a encontrar de que haya una solución que dé lo que está esperando la población. Creo que la parte territorial es importante y en ese sentido es la intención de pedir a estos reservistas como un incremento de esa presencia. ¿Cómo se va a coordinar? Pues ya será parte del plan de ejecución
bajo el mando de quién, con la coordinación de quiénes, será que estará trabajando el ejército con la policía en el territorio. Juan José. Yo creo que la medida de los 1000 reservistas es positiva. Hay una reserva activa, que creo que es a la que primero debe de llamarse. La reserva tiene características especiales, ventajas y limitaciones. Una ventaja es que ya son soldados formados, que ya recibieron, y otra es que han pasado un tiempo fuera de la vida militar, en la vida civil, y eso de alguna manera Pero ¿no te los ha parece que más aflojado. que la cantidad es Pero cómo van a desarrollar su trabajo punto, territorial? A eso voy. El punto es cómo van a desarrollar su trabajo. Lo dejo hasta ahí, le quito lo territorial. Por lo siguiente, yo tengo la impresión de que una reserva no necesariamente hay que mandarla al territorio. Es gente mucho ya mayores, ya no, pero permite mandar a la gente más joven que está en este momento haciendo su servicio militar al territorio, y la reserva se queda cuidando instalaciones importantes que no pueden dejar de cuidarse. Es decir, se puede mantener a la reserva más estacionaria, y eso puede permitir que la tropa joven que está en ese momento siendo ocupada para el cuidado de ciertas instalaciones pueda ser desplegada en el territorio. Es una posibilidad. Yo sí creo que hay que buscar no exactamente una división del trabajo, porque no se trata de que la Fuerza Armada haga una cosa y la policía haga otra. Creo que Rodrigo Ávila decía algo importante un día de estos en unas declaraciones, que la Fuerza Armada siempre va a tener que estar sujeta a la policía y a las autoridades civiles en materia de seguridad. Es un elemento constitucional, y a mí me parece muy positiva estas declaraciones de Rodrigo Ávila, y quiero reconocerlo públicamente, que es uno de los que ha visto. Pero entonces con más no cambiaría el seriedad rol este de tema. la Fuerza Armada. Lo que se trata es de definirle funciones, siempre y cuando estas funciones estén bajo la coordinación también de la Policía Nacional Civil, porque la tarea, la naturaleza de la tarea que va a desarrollar la Fuerza Armada no es una tarea militar, y no es solo un problema funcional, también es un problema político y de concepción. No podemos militarizar la seguridad. No podemos, si no estamos poniendo la carreta delante de los bueyes y estamos generando una situación similar a la que nos llevó al conflicto ¿No es armado. permitido esto en un estado de emergencia? Pero solo en situaciones muy excepcionales, pero aquí lo que tenemos es una situación de emergencia en un tema específico que es seguridad ciudadana, y por lo tanto el rol en materia de seguridad, hay organismos del Estado que tienen esa función que desarrollar. Ramón, quiero entender, a ver, pongamos el ejemplo, ¿no? Si fuese la Campanera donde va a intervenir con estas medidas excepcionales ya el gobierno, a través de la policía, la Fuerza Armada, etcétera, ¿cómo debería de ser la nueva forma de operar entonces para recuperar territorialmente, si tú quieres, la Campanera o cualquier otro municipio en donde esté este momento, digamos, bajo el dominio de las pandillas, si es que los hay? ¿Cómo debe ser la forma de operar entonces? Bueno, en primer lugar, lo que hay que entender es que la seguridad pública no solo significa el combate a las maras. O sea, la seguridad pública implica que hay que utilizar policías en tránsito, que hay que utilizar policía para que cuide la procesión, que hay que utilizar policías para que vaya a la protección de alguna actividad escolar. Es decir, hay una cantidad de actividades de la seguridad pública en donde hay que invertir ese recurso humano. Pero hablamos de las medidas de choque. Y en ese sentido, yo sí creo que aumentar la capacidad operativa, y en este caso de la entidad que está dando un apoyo complementario, y esto es porque la función constitucional de la Fuerza Armada no es de seguridad pública, es de seguridad nacional, y en ese sentido, por razón constitucional, no puede cumplir una función distinta a la que se le encomienda, por lo tanto, tiene que estar supeditada bajo las órdenes de la Policía Nacional Civil, en ese sentido una acción complementaria. Con esta claridad, la manera de cómo pueden organizar la acción de intervención policial para el control territorial tiene que tener en cuenta quizá algún otro elemento de dotar también de poder al equipo que va a intervenir en un territorio.
ahí es donde viene la necesidad de discutir si estados de exención de libertades y etcétera, en un territorio específico puede ser viable. Yo creo que son de las cosas que todavía habrá que seguir analizando, porque de lo contrario puede ser que tú envíes a un equipo que intervenga en un territorio, pero que no tenga todo el poder para poder también intervenir y tener el control y recuperar el territorio. Yo creo que aquí es donde viene el elemento complementario de lo que tú señalabas, las acciones también de prevención, pero también las acciones de recuperación del territorio, que no solo implica la actividad territorial, sino, bueno, implica la iluminación, implica la intervención del alcalde para la limpieza de la calle, recuperación etcétera. de parques, es decir, zonas es verdes, un trabajo más iluminación, interinstitucional. Y esto implica también que exige a la Corte Suprema de Justicia tener en consideración la acción que va a llevar adelante. Si la Corte Suprema en este momento no acelera la depuración judicial, por más que hayan capturas y los jueces no intervienen de manera apropiada, ahí vas a tener un flanco. Y un flanco abierto que no te va a permitir que las medidas tengan la efectividad necesaria. Entonces a mí me parece que de lo que se trata no solo es de la intervención policial y del aumento de estos 1000 efectivos en la Fuerza Armada, sino de cómo entran a colaborar las otras entidades, los alcaldes. Un elemento importante que el gobierno tiene que tener aquí es la cooperación interinstitucional del mismo gobierno en el territorio, que no siempre se logra resolver. A ver, Fito, pareciera que alguien está midiendo políticamente cada paso que está dando el Ejecutivo, ¿no? Cada anuncio que va a hacer el Ejecutivo, y lo digo por la siguiente situación. Cuando se conoció que el gobierno estaba estudiando medidas excepcionales, ahora ya se conocen algunas de ellas, cuando se conoció estas reuniones entre, entre operadores de justicia en nuestro país, se da a conocer precisamente un video por parte, o un comunicado, si tú quieres, por parte de las pandillas, en donde dicen que van a establecer o dar una tregua, sobre todo en el marco de la Semana Santa, que ahora entiendo que es prorrogable. Digo, ¿alguien está haciendo un cálculo político de todo esto? Dice, vienen las medidas, nosotros tenemos que hacer un planteamiento. Ya no es un simplismo decir las pandillas como estructuras criminales, sino más bien, creo que alguien está haciendo un cálculo político de cada uno de los anuncios que está haciendo el presidente. Y ahí vale la pena analizar también el anuncio que hizo Raúl Mijango, ¿no? Donde dijo de que se va a formar un movimiento revolucionario del pueblo. Bueno, mira, yo creo que en ese sentido el presidente ha sido bien claro de que esta administración no está en la disposición de buscar un acuerdo o una tregua, llamémosle así, como todo el mundo la ha conocido, para buscar una solución a este problema. Que estén dando algunos líderes de las pandillas algún mensaje dirigido posiblemente al presidente, pues es algo que puede verse en una dimensión de una búsqueda de una opción. Yo sí siento que lo importante en este momento es, si bien hay que hacer el análisis político, dejar a un lado un poco ese ángulo político para que en realidad podamos encontrar esta solución. Yo creo que no hay que dejar por fuera el entender que si bien existe un problema de seguridad en el país, que en parte lo comprenden las pandillas, porque como ha dicho Ramón, existen otros elementos que también inciden en el problema que tenemos de seguridad, no hay que dejar también de fuera el entender que a la base de todo esto tenemos un problema socioeconómico en el país, donde ya hay un sector importante de la población que a raíz de la falta de oportunidades, mucha gente está buscando seguir emigrando de este país, y otras personas, incluyendo las familias que dependen de las rentas de esta gente, están en una situación económica precaria. Entonces, si no acompañamos el esfuerzo que se va a hacer en la parte de, digamos, la prevención con la reinserción y la prevención de más incorporación de jóvenes a las maras, tampoco vamos a encontrar una solución. La última vez que conversé con el vicepresidente, Fito decía, mire, hay que ser claros, pueden ser 6 meses o puede ser un año más
de una situación bastante difícil para nuestro país, previendo este tipo de situaciones, este tipo de medidas que van a chocar con los intereses que tienen los grupos criminales en nuestro país. Es decir, se prevé, según lo decía en ese momento el vicepresidente, más enfrentamientos. ¿Viene una respuesta, crees tú, más enérgica de parte de estos grupos criminales? Bueno, esperemos que tal vez el mensaje que Paolo les envió en su carta sea recibido. Ojalá que no incite todo esto un recrudecimiento, digamos, del combate y de la pérdida de vidas innecesaria en este país. Yo sí creo que en la medida que tal vez algunos líderes de la pandilla hayan tomado del sentir político, podría ser positiva en el sentido que digan, bueno, ¿qué vamos a ganar nosotros de apoyo de la población en general si en realidad lo que terminamos haciendo es generando más pérdidas de vidas? Sí, entonces, claro, luto, dolor, ¿no? Tal vez buscar otra ruta. A ver, ojalá que ese es el camino, ese es bien interesante. Juan José, ¿ese es el camino que están optando ahora o crees que pueden optar las pandillas? Así, francamente, convertirse, tal vez no ahora, pero a través de un movimiento, convertirse en una opción política o buscar el poder a través de la política. Mira, yo creo que las pandillas van a reaccionar. ¿Sí? Todo cuerpo cuando recibe una acción genera una reacción, es decir, no podemos creer o que se van a poner en cadena de oración los pandilleros, ¿verdad? Para pedir que... No, creo que van a haber reacciones. El punto es cómo podemos, en qué momento se van a dar y de qué tipo van a ser y hasta dónde las podemos reorientar. Creo que ahora lo que hay es una especie de desorientación. Se les cerraron los mandos en este momento, tienen ya 2, 3 días de no tener comunicación con sus mandos en las cárceles porque han sido trasladados, por eso es que es clave aislar esos sectores. Están en este momento readecuándose y viendo lo que pasa. Hay un primer llamado a sostener la tregua, hay un llamado de Paolo Lugers que influye mucho diciéndoles, muchachos, ya cálmenla, en algún momento se van a generar condiciones para dialogar. Hay todo un clima, no sé cuánto tiempo va a durar, pero el gobierno debe de ir evaluando esto. Por otro lado, hay otro mensaje de Raúl Mijango, con todo lo controversial que puede ser, que dice vamos hacia la creación del movimiento revolucionario del pueblo, algo así. La cosa es que son mensajes distintos que no habíamos visto en el pasado, aunque habían rumores sobre eso. Yo sí creo que se debe de medir muy cuidadosamente esta situación y tomar en cuenta que pueden haber también reacciones negativas. Pero el punto de fondo está, primero, este plan no debe detenerse por nada. Segundo, las pandillas deben de entender de que si aumentan la violencia, los costos que van a tener son altos. Uno no delinque cuando sabe que va a pagar costos muy altos. Yo me quiero llevar este celular a la bolsa, no es mío. Si yo me lo puedo llevar tranquilamente y nadie me dice nada, lo hago. Pero si yo sé que voy a pagar un alto costo, si lo agarro, entonces ya no lo toco. Desgraciadamente tenemos sociedades que han perdido valores y que por lo tanto el elemento coercitivo se vuelve fundamental y clave. En la medida en que las maras y las pandillas se den cuenta que esto va y va en serio y va a fondo y hay unidad nacional en torno a eso, se van a abrir. Y por otro lado, lo último, acordémonos que detrás de estas medidas policiales y de represión tienen que ir las medidas de reinserción, no solo para ellos, sino para toda la sociedad que está fuera del modelo. Ramón, ¿por qué no vemos a todos los partidos políticos? Me parece muy interesante el mensaje del presidente, pero ¿por qué no vemos a todos los partidos políticos parados ante un micrófono, ante una cámara, comprometiéndose precisamente con estas medidas, diciendo que van a impulsar estas medidas? Es decir, si vamos a pedir, exigir una mejor seguridad, debería haber un compromiso, como dicen ustedes, de todos los partidos políticos. O sea, yo creo que ese mensaje fuera interesante para la población, ver a todos los partidos con sus banderas aparecer ahí diciendo que apoyan estas medidas extraordinarias. Sí, bueno, no solo los partidos políticos, obviamente. Pero sería una buena señal. Aquí hay dos partidos. Aquí hay dos partidos que están de acuerdo, mira. Sí, claro. Sí, porque tiene que ver con el mensaje del consenso político del que puede gozar y del que deben de gozar estas medidas, pero yo también señalaba del consenso interinstitucional que deben de gozar estas medidas. Es decir, si uno no ve a una Corte Suprema de Justicia de verdad comprometida
con el acompañamiento de estas medidas y tomando sus propias medidas internas a efecto de generarle un mejor colchón a la misma. No vemos a una fiscalía comprometida con la investigación, con llevar adelante el cumplimiento efectivo de su función junto con el presidente. Es decir, lo que hemos visto son los espacios de diálogo que el presidente ha estado generando con los partidos y con el presidente, la presidencia de la Asamblea, la Fiscalía, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pero todavía no vemos el mensaje interinstitucional de conjunto y luego no vemos este compromiso y apoyo que debe de brindar el sector privado a efecto de garantizar que esto, Comures debería de aparecer acompañando, por supuesto, también este esfuerzo. Es decir, es un esfuerzo en el que las distintas instituciones que tienen responsabilidad constitucional o legal de dar un aporte, de dar una contribución. Entonces yo sí creo de que esto exige. A ver, ¿o es que no aparecen porque no fueron consensuadas estas medidas con estas fuerzas políticas y sectores sociales? No sé hasta dónde han sido consultadas con todos los sectores. Lo que sí es importante es que ahora hay medidas que se están buscando implementar, que han sido anunciadas ya, que han sido ya del conocimiento público y que ahora también viene la responsabilidad de los distintos sectores de si se suman o no. Creo que Juan José acude al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. No sé si estas medidas se discutieron en su momento, Juan José. Sí, yo creo que sí ha informado al Consejo. Y estas medidas se han venido conversando desde hace tiempo. Informar a consensuar. Ahora, así es. Ahora, y tienen consenso, es decir, es que son lógicas. Ahora, lo importante es esto, mira. Desde antes de la vacación, el Ejecutivo se había venido reuniendo con la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Ahí hay un conjunto de partidos que tienen representación legislativa. Creo que ahí se ha discutido, se ha hablado y se ha generado consenso. Ahora, yo no quiero ver a los políticos de este país alineados cuadraditos frente al gobierno. No, no se trata de apoyo incondicional, se trata de un apoyo crítico, proactivo y propositivo. ¿Por qué? Porque no se trata de decir todo lo que el gobierno diga, van a decir sí, 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 sí. Tan malo ha sido el pasado en que todo lo que el gobierno decía y ellos decían no, 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 no y no, también el otro extremo sería malo. Yo creo que debe de haber un apoyo crítico, proactivo, propositivo y por último decir, hay propuestas de Arena, del PCN, del PDC y de otras fuerzas políticas que no estamos representados en la Asamblea. Hay un plan que presentó Democracia Salvadoreña, nosotros presentamos ideas sobre seguridad que deben de ser tomadas José, ¿a en quién cuenta. representaba o representó el presidente en ese discurso? ¿El acuerdo de quién? ¿De la Fiscalía, de la Asamblea Legislativa, del Ejecutivo? ¿A quién representaba en ese discurso? No, yo diría el presidente ayer estaba hablando como el máximo representante del país. Yo creo que cuidó mucho su discurso, no estaba representando a ningún sector en específico, estaba dando un mensaje de un órgano fundamental del Estado en una política que va a comenzar a implementar, en una serie de medidas de políticas que van a buscar implementar y que necesita informar a la ciudadanía y generar consenso. Yo en esa lógica vi el mensaje del presidente y creo que hay que ir al encuentro de ese mensaje, pero insisto, es un encuentro crítico, propositivo, proactivo. Todos los sectores tenemos algo que aportar. Y es que mira, a mí no me pueden invitar solo a aplaudir. Hay que llegar no, digo, pero opinar, si se discutieron, como tú dices, de consenso, es. estas medidas lograron el consenso en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, lo más lógico es que aparezcan los partidos políticos respaldando esto. Esto significa de que tuvo quizás la aceptación de la mayoría, pero no el consenso, estas medidas al interior del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, o solo fueron dadas a conocer, informadas, como tú lo dices. Efectivamente, mira, en el Consejo por su tamaño es un organismo informativo, todo el mundo recibe, digiere un rato, son muchas veces procesos de digestión lenta, pero tampoco no han habido reacciones en este momento negativas a lo que se está haciendo. Si tú te fijas, a partir de las medidas concretas que se tomaron el día lunes y aún de las anteriores cuando había habido ya el primer consenso con las fuerzas políticas, comenzaron a haber leves variaciones de discurso, que es importante tomar en cuenta, son señales. Creo que esto que está pasando, todas estas medidas van a generar una nueva dinámica. Y yo insisto en algo,
Tenemos que pasar de la unidad política que se está generando a la unidad nacional. Y algo importante es, el gobierno debe de entender que si todos apoyamos, los méritos son de todos. Es decir, Arena va a tener su cuota de mérito, gana, el PDC, Democracia Salvadoreña, Cambio Democrático, todas las fuerzas políticas que participemos debemos de tener también una cuota de, si no, nadie va a estar trabajando para dejarle todo al gobierno, y creo que el gobierno debe de ser muy maduro e inteligente en entender esto. A ver, Arena sabe que vienen temas importantes, es el principal partido de oposición y en ese marco, al regreso de las vacaciones, como dijimos, emitió un comunicado, lo vamos a poner en pantalla para que ustedes vean qué decía ese comunicado precisamente girado por el jefe de fracción del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena a los diputados suplentes y propietarios, ¿no? Básicamente el comunicado habla de la disciplina que debe tener el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y les recuerda además que ha entrado en vigencia el reglamento del grupo parlamentario, ¿no? El reglamento del Partido Arena, pero donde están contempladas de alguna manera, digamos, puntos importantes para el grupo parlamentario. Yo no sé, si quieren hacemos la pausa y cuando regresemos para cerrar ya la entrevista, una reacción, Fito, Juan José y Ramón, respecto a esto, ¿cómo debemos de entender de que Arena esté llamando a la disciplina en el marco de estas acciones y medidas que se van a estudiar en la Asamblea Legislativa a sus diputados propietarios y suplentes? Volvemos. Bueno, para cerrar, Fito, ¿cuál es tu lectura de este comunicado? Arena se fue, para nadie es un secreto, después de la aparición de este video, donde dos líderes del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena estaban conversando con cabecillas de pandillas. Se fue a las vacaciones en medio de una crítica tremenda, pero además en medio de declaraciones de varios de sus diputados disintiendo, ¿no?, de esta actitud de Ernesto Mason y el alcalde Ilopango. Ahora regresa con este comunicado. ¿Cómo lees tú este comunicado y sobre todo la palabra disciplina al interior del partido? Bueno, mira, en referencia primero a lo que haces tú del video, es una realidad que aquí en el país, por diferentes motivos, muchos actores políticos han tenido diálogos con las pandillas. Los ha tenido el FMLN, tanto, no sé si igual o más que Arena, y los han tenido otros partidos políticos, los han tenido los alcaldes por la necesidad que han sentido de buscar ciertos entendimientos para tratar de apoyar a su población, y en ese sentido creo que no se puede de manera, digamos, universal criticar el hecho que hayan este tipo de conversaciones. Sí, pero cuando has estado condenando sistemáticamente este tipo de negociaciones, o sea, es más complicado, ¿no?, explicarlo. Yo creo que eso tiene que ver un poco también con lo que tú hablabas antes de que idealmente, mencionabas tú, que esperarías que todas las banderas políticas aparecieran aplaudiendo. Yo creo que a un sistema de partidos no le puedes pedir que cada vez de que viene una propuesta salgan todos aplaudiendo. Siempre va a haber un posicionamiento, siempre hay un riesgo de que las medidas no funcionen. El gobierno no va a aplicar solo las medidas que recomienda Arena o el PCN o Gana o Cambio Democrático, sino que va a tomar algunos insumos, pero va a hacer su propio plan. Entonces, al final del día hay que entender que en el proceso político todos los otros partidos de la oposición se van a reservar porque hay un riesgo de que esto fracase. Lo importante es que esos partidos cuanto menos le den el beneficio de la duda. ¿Arena teme votar dividido en temas importantes en la Asamblea? Habría que conocer este reglamento al cual se hace mención en ese comunicado. Yo creo que cualquier partido que tiene una bancada tan importante como Arena debería de temer votar dividido. Pero lo más importante creo yo es volver al punto, que se le dé el beneficio de la duda. Yo creo que un partido que no le dé el beneficio de la duda a esta iniciativa, se corre un riesgo político a la inversa, porque también la población está exigiendo que sus líderes políticos apoyen una solución. Entonces yo creo que en ese sentido
pidámosle a los partidos el apoyo para darle el beneficio de la duda al programa. José, ¿era necesario este comunicado? Digo, sobre todo el término, a ver, porque hay que decirlo francamente, disciplina se puede entender como, miren, bozal, ¿no? Nadie va a decir nada, nadie va a votar diferente. Claro, mira, hay dos mensajes. Primero, un llamado a la disciplina y segundo, una alusión a un reglamento que no aparece. Yo creo que los justos términos de lo que tú dices, hasta dónde es una cosa u otra, solo se pueden determinar si se conoce el reglamento. Ahora, hay una realidad. Arena ha tenido una crisis interna que tiene diversas causas, que tiene juegos de intereses, que tiene una elección que está próxima de autoridades, etcétera, que tiene roles de protagonismo diferentes entre sus diputados. Y creo que lo del video final de las relaciones de Mason, que en el fondo lo que pasó fue que se les cayó la careta, la verdadera careta, ese es el problema de fondo, ha provocado toda esta situación. Ahora, yo creo que Fito decía algo muy importante, es que uno no debería de esperar que las fracciones tan grandes, y esto es válido no solo para Arena, sino para el resto de los partidos políticos, que voten en todo en forma unánime. Sí. Yo creo que un partido político sí tiene que tener coherencia en temas fundamentales, y hay temas centrales en los que sí deben de votar como bloque. Pero hay otros temas en el país en que debe de haber libertad, en que debe de aplicarse el 125 de la Constitución. Ramón. Sí. Bueno, yo creo que han habido experiencias recientes de que en Arena, aun cuando se ha señalado públicamente que hay determinadas decisiones en las que Arena deja en libertad a sus diputados para que puedan tomar cualquier decisión, hay determinadas decisiones que deberán de ser tomadas con línea partidaria. Por ejemplo, decían ellos, la elección del fiscal. Y en la elección del fiscal precisamente quedó demostrado que no votaron graníticamente, que hubieron diputados que manifestaron su desacuerdo, su descontento y un voto que no era granítico en el caso de Arena. Y eso demuestra que la disciplina en Arena, desde el punto de vista autoritario, no les ha estado funcionando. Por lo tanto, aquí hay un mensaje en el que se les indica todo, bueno, aquí hay una línea de partido, aquí hay que someterse a la disciplina partidaria y hay que votar de esa manera. Creo que ese es el mensaje que se está tratando de dejar. Ramón, muchas gracias. Juan José Martel, muchas gracias. Fito Salume, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, es todo. Nos vemos el día de mañana. Las protestas por falta de agua ocurren casi que a diario en nuestro país. El presidente de ANDA dio una explicación al desabastecimiento en comunidades y colonias. Además, plantea una posible solución a esta problemática. La falta de agua se ha vuelto un problema común en diversas comunidades y colonias de San Salvador. El presidente de ANDA asegura que se debe a que el agua en los reservorios ha bajado debido a la sequía que está afectando al territorio nacional. En el Gran San Salvador hay un déficit de 1.27 metros cúbicos por segundo. O sea que le voy a hacer el cálculo que son 109.000 metros cúbicos de agua que no están entrando al Gran San Salvador. Marco Fortín dice que la única alternativa para solventar la falta de agua es hacer una inversión de $200 millones para bombear agua desde las reservas que tiene el país en diversos puntos. ¿Con esta inversión cómo se va a obtener más agua si no hay río? Porque se va a mejorar toda la zona de la bocatoma del río Las Pavas, del río Lempa, y además se va a sacar agua del lago de Ilopango. Y luego el 47% que tenemos de pérdida en fugas de agua, pensamos llevarlo hasta un 30%. Marco Fortín visitó los trabajos que se desarrollan en la zona del Redondel Masferrer, donde la construcción de un túnel ha obligado a reubicar tuberías. Tuberías que ni siquiera se tenía registro, que ya son tuberías que tienen 20 años, 25 años, pero que ni siquiera había registro realmente de que estaban aquí. Entonces eso obliga a que en un momento dado sí puede haber una emergencia, puede haber una fuga. Los problemas que se nos ha presentado es que de repente encontramos una tubería que está conectada a una de 4 pulgadas, a una de 3 pulgadas, y esa no la habíamos visto, no la podíamos ver, ni había catastro de parte de ANDA. Los traslados de las tuberías en el Redondel cuentan con un avance del 40% y se espera que el 60% restante sea completado en un mes. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Gracias, Marcela. La nueva embajadora de los Estados Unidos en El Salvador ya entregó sus credenciales al presidente de la República. Veamos cómo fue recibida la diplomática.
Así, fue recibida en Casa Presidencial la nueva embajadora de los Estados Unidos, una ceremonia en la que hubo incluso honores militares reservados solo para los visitantes más distinguidos. Luego de haber entregado sus credenciales en Casa Presidencial, Jean Elizabeth Mains ofreció su primera conferencia y habló de la inseguridad, que es el principal problema de El Salvador. Y estamos apoyando la Alianza para la Prosperidad y también el Plan El Salvador Seguro. Y estamos totalmente al lado del gobierno para apoyar en áreas que podemos en eso. Yo sé que hay un debate ahora adentro de este país y no está apropiada para mí para hacer comentarios sobre eso porque realmente es un asunto interno. La sucesora de Mari Carmen Aponte también se refirió al combate de la corrupción en el país, aprovechando el contexto donde dos expresidentes se enfrentan a acusaciones penales por enriquecimiento ilícito. Creo que cada país tiene que buscar su camino. Que tenemos que hacer es mostrar que estamos haciendo progreso y estamos tomando medidas y contra la corrupción. Y eso es lo más importante para mostrar que estamos en un camino y todos están de acuerdo para apoyar este camino y todos estamos en la misma dirección. Las próximas elecciones en tierras norteamericanas también fue uno de los puntos a los que Jean Mains se refirió, sobre todo porque el estatus de protección temporal del que muchos salvadoreños son parte podría o no prorrogarse. Y creo que lo más importante en este momento es de saber que este compromiso del gobierno de los Estados Unidos que está liderando el vicepresidente Biden tiene un compromiso de los dos lados de nuestro gobierno, del lado de los dos partidos. Y eso realmente es importante, que estamos mostrando progreso en los asuntos, que va a continuar este apoyo y quien sea el presidente próximo. La nueva representante del gobierno de los Estados Unidos estará en el país los próximos 5 años y aclaró que su trato con la prensa será de amistad. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Ahora cambiamos de tema para contarle que la ex primera dama Wanda Pignato dio declaraciones sobre la demanda que interpuso contra ella la Fiscalía por enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público cuestiona, entre otros puntos, que haya pagado deudas sin recibir salario durante el tiempo que fungió como secretaria de Inclusión Social. Bueno, yo estoy absolutamente sorprendida porque yo no recibí ninguna notificación, yo no tengo ninguna información. Ustedes de la prensa conocen más do que yo aún no conozco la resolución, así que tenga en manos. Voy a reunirme con abogados y voy a empezar a proceso para defenderme. Mas eso no va a detener mi trabajo y no va a detener mi compromiso en seguir luchando por los derechos de las mujeres de El Salvador. Andrés Amaya, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, reiteró las razones por las que se incluye en la demanda a la ex primera dama, Wanda Pignato, luego que ella dijera desconocer el motivo por el que se le incluye en el caso de enriquecimiento ilícito del expresidente Mauricio Funes. La ley de enriquecimiento ilícito es en contra de los funcionarios públicos, pero el funcionario público está en la obligación de presentar en su declaración patrimonial todos los bienes y todo su patrimonio, incluyendo al de los hijos y la esposa. Presidencia ha informado que no tenía ya salario, entonces no tenía ingresos. Hasta este momento se ha establecido de que no tenía ingresos y que si no tenía ingresos, ¿de dónde proviene el dinero para pagar estas cuentas pasivas que ella logró hacerlo en el periodo este? Diferentes instituciones finalizaron el programa de prevención de violencia contra las mujeres. Veamos en la siguiente nota. Yo sufrí violencia intrafamiliar con un sobrino. Yo me sentía mal porque yo vivía con él me daba dónde vivir. Violencia psicológica es cualquier acto u omisión que afecte la estabilidad psicológica de la persona, como insultos, humillaciones o marginación. La violencia contra las mujeres se traduce en agresiones sexuales hasta homicidios. En el país, entre 2015 y lo que va de 2016, estos hechos han incrementado en un 11%. En el tema de trata de mujeres mayores de 18 años, de enero a febrero tenemos cuatro casos. Violaciones sexuales tenemos 52 casos. Delitos sexuales, que es más, tenemos 58 casos. Los menores de 18 años se han vuelto el blanco de agresores. 11 en violencia intrafamiliar, 279 delitos sexuales y en trata de adolescentes y niñas tenemos 2 casos.
El número de casos sigue sumando a nivel nacional e internacional. Es por ello que diferentes instituciones realizan un proyecto para prevenir la violencia contra las mujeres a nivel regional. En El Salvador, el proyecto fue ejecutado en 10 municipios y benefició a 500 mujeres. Se han tenido algunos avances muy importantes, sobre todo en el equipamiento de las unidades de atención a la mujer que se encuentran en la Policía Nacional Civil, de las cuales se han fortalecido. Aproximadamente el 20% de todas las personas que están emigrando son mujeres. Si hablamos de 60.000, 70.000 personas, bueno, es una suma significativa. Durante el programa se entregó un capital semilla a las mujeres participantes para que emprendieran su propio negocio y también permitió el fortalecimiento de políticas. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, Marcela Rivera ha estado muy al pendiente y también dando seguimiento a este tema que nos afecta a todos, claro, como es la violencia. Se ha desplazado ahora hasta la iglesia luterana y desde ahí nos tiene importante información. Adelante, Marcela. Muy buenos días, compañeros. Así es, como tú ya mencionabas, me he trasladado hacia la iglesia luterana. Comentarte que a las 8:30 dará inicio una conferencia en la que se abordarán diversos temas, entre ellos el accionar de las pandillas, las medidas excepcionales anunciadas por el presidente de la República, así también las propuestas que tiene IPAS para contrarrestar los índices de violencia. En estos momentos me acompaña el pastor Rafael Mengíbar, que nos estará dando un adelanto de esta conferencia. Muy buenos días, coméntenos. Muy buenos días, gracias por la información. Sí, en efecto, esta hora de la mañana estamos aquí preparando una conferencia de prensa que vamos a tener 3 temas importantes. El primero es decir que hay un gesto de buena voluntad de las pandillas al decir que van a prorrogar por tiempo indefinido la medida que han tomado entre ellos y ellas para parar o frenar el índice de violencia y criminalidad que tiene tendido al país en un terror, un miedo y todo eso. Entonces nosotros saludamos como iglesia y como IPAS este gesto y les decimos a los jóvenes que están en situación pandilleril que continúen haciendo este gesto porque la población tiene que comenzar a ver que hay voluntad para el diálogo. ¿A qué cree que se deban este accionar de las pandillas? El accionar o el gesto. El gesto se debe al llamado que estamos haciendo las iglesias. Hay varias iglesias que estamos constantemente trabajando, pidiendo y haciendo trabajo territorial para poder decirles hay soluciones concretas, tenemos que buscar soluciones concretas entre todos y todas, pero las soluciones van a venir cuando comience a frenar también el accionar de las pandillas. No podemos estar negociando nada o hablando, dialogando nada si hay un proceso de guerra abierto. Tiene que haber gestos de buena voluntad de ellos y ellas para poder comenzar a platicar. Y estamos llamando entonces a que haya un diálogo franco, sincero, abierto, a donde la población se dé cuenta qué va pasando en el trayecto del diálogo y vayan también participando en las soluciones. Por otra parte, también nosotros queremos decir que como iglesias tenemos organismos internacionales, por ejemplo, la Iglesia Luterana Salvadoreña tiene su hacer a nivel mundial y estamos llamando a los organismos a nivel de iglesias, al Consejo Mundial de Iglesias, al Consejo Latinoamericano de Iglesias y a otros organismos eclesiales a que nos ayuden a hacer más fuerte nuestra voz aquí en el país como iglesia. Las iglesias tenemos un papel muy fundamental, es decir, las iglesias tenemos que decir tantas cosas y tenemos que aprender y enseñar a abrir procesos de diálogo bien concretos. Y en cuanto a las medidas excepcionales, a nosotros de verdad que nos preocupa mucho de que por un lado los jóvenes estén queriendo abrir espacios y por otro lado se estén creando más medidas que van a traer de seguro, van a traer más odio, más represión y violaciones a los derechos humanos. Las medidas excepcionales, como por ejemplo de abrir estos centros penales, de generar esta emergencia en los centros penales, nosotros tenemos mucho miedo de que al interior de estas medidas vaya a violarse los derechos humanos de la población civil y también de los jóvenes que están ahí recluidos y recluidas en las cárceles. Entonces, ¿cómo debería actuar el gobierno? Nosotros creemos que el gobierno debe actuar también buscando alternativas, escuchando a la gente, escuchando a las iglesias. Es decir, estamos diciendo ya en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, hemos dicho reiteradamente de que el diálogo es la forma, el diálogo es la alternativa y no nos quiere escuchar. Es decir, siguen con esa palestra de continuar creando medidas que van a golpear más a la población. Hay que combatir el crimen, no estamos diciendo que no hay que hacerlo,
pero también hay que abrir oportunidades para el diálogo real. Ok, muchísimas gracias, pastor. Y bueno, esta es la información que les tengo desde la iglesia luterana, compañero. Nosotros nos mantendremos acá porque a las 8:30 de la mañana se dará inicio a esta conferencia. Así que muy pendientes porque más adelante les estaré ampliando esta información. Gracias, Marcela, muy amable. Buen día para ti, Marcela. Buen día. Gracias. Bueno. Y bueno, el mes de abril es el plazo que los diputados se han fijado para elegir al próximo Procurador General de la República y los representantes del Consejo Nacional de la Judicatura, mientras algunos partidos políticos ya cuentan con posibles nombres a ocupar la silla en la Procuraduría General de la República. No hemos logrado todavía un acuerdo con respecto a la elección de funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura y la Procuraduría General de la República. Quizás lo novedoso de esto es que nos hemos puesto una fecha hasta el mes de abril. Y de esos 5 nombres, la que ha tenido mayor número de votos ha sido ella. Por lo tanto, nosotros no hemos retirado nuestras propuestas, pero esa es una de las propuestas que nosotros hemos hecho. Igmar Batres nos cuenta a continuación cómo avanza el tema de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones en la Asamblea Legislativa. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones presentó en la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas a la Ley de Telecomunicaciones. De la propuesta que la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones ha realizado en consulta amplia con los diferentes concesionarios del espectro radioeléctrico. Por solo mencionar un elemento que la ley vigente actual no contempla, el Internet. Esto evidencia la necesidad de actualizar esta normativa a la nueva realidad tecnológica como guía para el desarrollo en la búsqueda del bienestar de la sociedad. Esta propuesta, que nació en una comisión ad hoc en el Congreso, tuvo el aval de la mayoría de los partidos políticos. Pero al mismo tiempo está obligado al menos a oír, analizar y estudiar los puntos de vista de los diferentes sectores de la sociedad. ¿Y cómo no va a ser así en un caso como es la Ley de Telecomunicaciones, verdad? Que establece precisamente la manera en que la sociedad salvadoreña se va a informar. Estas reformas se hicieron obedeciendo la resolución de la Corte Suprema de Justicia, donde exigían que se buscaran métodos alternos a la subasta. Blanca Coto menciona que este mandato de la Sala se cumple en lo presentado ahora ante el Congreso. Este proyecto de ley contempla aspectos fundamentales cuáles son la certeza jurídica para todos los concesionarios del espectro radioeléctrico de radio y televisión, lo que se conoce como radiodifusión sonora y televisiva. Certeza jurídica, certeza de la inversión, cumplimiento de la Sala de lo Constitucional, de lo establecido por la Sala de lo Constitucional en la sentencia. Esta propuesta pasará nuevamente a la comisión ad hoc y tiene las posibilidades de ser aprobada en la sesión plenaria de este viernes. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Igmar Batres. Que vamos a hablar de algo que se está perdiendo en el país, el trapiche. Tú, Lorena, que has hecho muchos recorridos turísticos, ¿nos puede comentar un poquito más al respecto de cómo esto se ha ido desplazando y se ha ido modificando y cambiando? Sí, que el trapiche es una herramienta utilizada para poder extraer el jugo, usualmente el jugo de la caña, y se utiliza en todo este proceso que sirve para hacer el dulce de panela, la miel del dedo y todos los derivados de la caña. Esto se está implementando, se está rescatando en el departamento de San Miguel. Les invitamos a que se mantengan pendientes del siguiente informe para ver cómo se está trabajando por rescatar este histórico instrumento. Camino a desaparecer se encuentran los trapiches, pero en el cantón Ojo de Agua de Usulután aún se preserva uno. La extraída del jugo, la molida, donde pasa la caña por el trapiche para que, y luego cae en un barril, y luego del barril cae en el perol, y luego viene la horneada del jugo de caña. La industria azucarera desplazó a través de los ingenios al recordado dulce de atado o panela que se producía en las moliendas, en las que se hacían diversos productos tales como la miel de mesa, los batidos, las llamadas melcochas y finalmente la panela. En el proceso es muy importante saber darle el punto de cocción adecuado. Cuando no se le da bien el punto al batido, no se para, queda aguado siempre. Igual el dulce, cuando no se le da bien el punto, no se para, no se endura, pues, queda siempre aguado.
Para exprimir la caña, que equivale a molerla, los bueyes deben ser preparados para caminar en círculo. Un buey domesticado a jalar la carreta y a caminar en línea recta acá no sirve. Los bueyes para el trapiche deben ser entrenados. Antes sí, hacían bueyes moledores, porque antes los bueyes, usted se acuerda, se amansaban en veramadero. ¿Vea? Había una estaca así y había una balona que daba vuelta hacia el buey, era amansado en veramadero. Todos los bueyes de antes eran moledores, pero ahora no son amansados en veramadero. Por lo visto, el dulce de panela tiene un mercado limitado conforme el azúcar es el edulcorante preferido. No, es que aquí sale poquito dulce. El poquito que sale aquí está vendiendo a las panaderías, a la gente que viene aquí va a hacer conserva, porque el dulce que sale es bien poco. A diferencia de San Vicente, que cuenta con varias moliendas que funcionan a motor para la producción de panela, en esta de Usulután aún el trapiche es tirado por bueyes. Alfredo Medina, TVO Noticias. Miren qué interesante, estábamos comentando también que el que es alado por bueyes es uno de los más raros de observar, porque en San Vicente abundan mucho los trapiches que son motorizados a base de combustible, que pues también son bastante más eficientes. Pero miren qué bonita tradición, hay que rescatarla en la temporada de la zafra. Y se mantiene todavía, ¿verdad?, en la zona oriental del país. Nosotros concluimos esta emisión, gracias por habernos acompañado. Los padres de familia son responsables de lo que sucede.